Listo, la tienen ahí, ¿no? Empezamos entonces con ustedes de digan. Listo, doctor, puede continuar. Bien, muchas gracias. Vean, he organizado la exposición en los siguientes 5 puntos. ¿Okay? Son 4 en realidad y al final algunas reflexiones, ¿no? Empecemos por la definición del término corromper, para que vean ustedes que es un verbo, es una palabra que tiene varios significados, ¿no? El que más me interesa es el primero, ¿no? Es alterar y trastocar la forma de algo, ¿no? Hacer que algo se pierda, se deprave, se pudre. Hay una metáfora biológica también, ¿no? En el campo de la economía, de la administración, obviamente, los sobornos, ¿no? Pervertir a alguien, corromper a alguien, también es un significado. Hacer que algo se deteriore, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la universidad, si las universidades se dedicaran pues, a vender las notas, ¿no? En lugar de entregarlas según el desempeño académico, los méritos del grado imparcial, uno estaría permitiendo y corrompiendo la universidad. Doctor. Sí. Perdón que lo corte. No sé si podría acercarse un poco más a su micro. Se le escucha un poco cortado. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿me escucha bien ahora? Ahí sí se le puede escuchar. Un poco mejor. Me estoy acercando un poco a la pantalla, me parece que tengo un micro. Voy a tratar de... voy a dejar de compartir pantalla a ver si puedo arreglar para poner a disposición. O bueno, si me escuchan bien, creo que puedo continuar, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces acá tienen el significado de ponía el ejemplo de la universidad. Imaginemos que la universidad, en lugar de evaluar a los estudiantes y asignar sus notas según su desempeño académico, se dedicara pues a poner en subasta las notas. El que más plata tiene, más notas recibe. Ahí estaríamos permitiendo la universidad, estaríamos corrompiendo, ¿no? Hacer que algo se deteriore, ¿no? O como cuando un servicio público es esencial, se mercantiliza, ¿no? Que solamente pueden acceder a las medicinas y a los servicios de salud quienes tienen plata, tienen dinero para pagar por esos servicios. Eso es también pervertir un sistema que originalmente, históricamente, siempre fue diseñado para atender a las personas según sus necesidades, independientemente de que tengan o no recursos para cubrir con el costo de la producción del servicio, ¿no? La metáfora biológica entonces se piensa que es una que ilustra con esta manzana que se pudre literalmente, ¿no? Y claro, ven ustedes que cuando una manzana se pudre hay que separarla del resto para que no los contagie, ¿no? Para que no corrompa a los demás, ¿no es cierto? Vean ustedes entonces que en esta concepción general de la corrupción no hace falta pues que la conducta sea ilegal, ¿no? Es suficiente que sea inmoral, que sea machista, que sea antiética, ¿no? De hecho, en todas las discusiones sobre el concepto de conflicto de intereses, una de las pruebas es la prueba ácida, ¿no? Para ver si hay un conflicto de interés en una decisión que toma, por ejemplo, el funcionario público, que se difunda lo que está ocurriendo, que todo el mundo se entere. Si no pasa nada, cuando se difunde una noticia, significa que no hay ningún conflicto, que no hay ningún problema, ¿no? Es el viejo adagio, no solamente hay que ser honrado, sino parecerlo. Bien. Regresaremos sobre este tema del significado del concepto de corrupción. Ahora, desde el lado de la economía, afirmamos que la corrupción pues, es un crimen de cálculo, no es un crimen pasional. Los corruptos hacen de alguna manera pues, un cálculo de costo-beneficio, ¿no? Algunos expertos, como Kirchner, destacan que hay 3 factores que contribuyen a la corrupción, ¿no? Uno es tener el poder monopólico sobre un bien o servicio. Esto puede ser en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito público, el monopolio de otorgar una licencia en el municipio, por ejemplo, ¿no? El único que puede otorgar la licencia es una dependencia determinada. Ese es el poder monopolio, ¿no? O la discrecionalidad, la facultad de decidir de una u otra manera sin estar sujeto a reglas. O cuando no se rinde cuentas, cuando no hay la obligación de reportar y explicar, poder responsabilizar a alguien por las decisiones que toman, ¿no? Todo eso concurre y contribuye pues, a facilitar condiciones para que la corrupción prospere, ¿no? Yo he estado realizando, puse corrupción, UNIN, y me parecieron estas noticias, ¿no? Acá tiene una fuente, el diario Correo, no he verificado que sean noticias contrastadas, pero
se difunden, ¿no? Autoridades del departamento de ustedes, algunas actualmente ya por de pena, como es el gobernador Cerró, el ex gobernador investigado, el alcalde, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que la población de la región en la que ustedes viven se discute, se difunde, ¿no? Acá tenemos una noticia más reciente del cobro de bonos por parte de directivos funcionarios de la empresa del ministro del agua potable, ¿no? Se supone que si las personas reciben una remuneración no deberían estar pues, recibiendo estos bonos, ¿no? Luego de proyectos de construcción, de CUNIL, sobre todo los hospitales, que tanta falta nos hacen ahora, ya tienen ustedes la relación de los hospitales, algunos pues más de 500 millones de soles, que son ejecutados por el gobierno central y que están paralizados, ¿no? Son esos hospitales que tienen ustedes acá, el Hospital Materno del Carmen, el Hospital de Zatipo, el de Pangoa y el de Pichanaki, ¿no? Acá tienen ustedes la foto del Hospital del Carmen. Se ha invertido hasta ahora 210 millones, pero sigue inconcluso, ¿no? Está a medio terminar. Acá tienen ustedes la fuente, ¿no? La Contraloría determina porque los problemas con este último proyecto tienen que ver con el cambio de terreno, se licita la construcción sin tener el área para la obra, o se entregan adelantos sin justificación, hay una estimación de los perjuicios. Yo no quiero entrar a lo fondo del asunto, aquí son investigaciones, en este caso, que reportan medios independientes en base a documentación de organismo público como la Contraloría, ¿no? Bien, esto como introducción, ¿ok? Ahora quisiera ver un poco más el significado de la corrupción y las controversias que se generan en torno al mismo significado del concepto, ¿no? Empiezo con esta definición, ¿no? Es una definición general, ¿no? Que muchos la comparten, ¿no? Que es utilizar un cargo público en beneficio propio. Bueno, esta definición ha sido criticada, entre otros, por Oppenheimer. Oppenheimer destaca pues que si solamente concentramos nuestra mirada en la función pública, en el cargo público, dejamos de lado el papel pues, de las grandes corporaciones y de los gobiernos, incluso de los países industrializados, ¿no? Doctor, al parecer Sí. volvió el problema de su micro, se le está escuchando un poco distante. Ya, a ver, hagamos lo siguiente, apago mi pantalla para priorizar entonces el audio y luego regresamos a la pantalla. A ver, ¿ahora se escucha un poco mejor? A ese punto sí. Ya. A ver, voy a tratar de detener el video. ¿Ok? ¿Escuchan ahora? ¿Bien? Sí, doctor, ahora sí se le puede escuchar. Perfecto. Bien, entonces quizá con el audio elevamos la intensidad del sonido. Bueno, les decía que esta definición que limita el concepto de corrupción a la función pública ha sido criticada, ¿no? Hay empresas privadas, como sabemos, en una corrupción siempre pues intervienen dos o más actores, ¿no? Desde el sector público puede haber un funcionario corrupto, pero siempre hay alguien que gana, ¿no? Y dicho sea de paso, el funcionario corrupto, cuando se corrompe, en realidad está dejando de lado pues el interés público y la función pública, y está priorizando intereses particulares, intereses privados, ¿no? En el mundo de la economía, digamos, la microeconomía de la corrupción, digamos, lo que postula, pues, como ustedes saben, los economistas le sacan mucho los incentivos, ¿no? Entonces, el postulado central aquí es que la corrupción depende del análisis de costo-beneficio, ¿no? De cuál es el tamaño del botín, de cuál es la probabilidad de ser descubierto y sancionado, y de cuál es la sanción que se le imponga, ¿no? A la persona que es descubierta involucrada en un acto de corrupción. Entonces, cuanto mayor es la probabilidad de detección, ¿no? Y cuanto mayor es la sanción que se impone, menor es el beneficio que espera obtener el funcionario corrupto o el agente corrupto, ¿no? Y por lo tanto se reduce el riesgo de corrupción, ¿no? O sea, la probabilidad de detectar y sancionar es fundamental para reducir los incentivos a la corrupción, ¿no? ¿Y de qué depende la probabilidad de detectar y sancionar? Depende de varias cosas, depende de cómo funcione, obviamente, el sistema policial y judicial. Si tenemos un sistema policial corrompido, ¿no? Uno le paga pues la coima al policía y la cosa se acaba, o si tenemos jueces también que operan con esa misma lógica, es muy difícil de que se sancione a los corruptos, ¿no?
Acá juega un rol importante, como sabemos, el periodismo de investigación, ¿no? Los medios de comunicación masiva juegan un rol fundamental también, ¿no? Es muy importante tener prensa independiente, libertad de difusión de ideas, exigencia de transparencia en el sector público es fundamental, ¿no? Página web de los municipios, colocar ahí las bases de los concursos, difundir, ¿no? Como ustedes saben, para usar la metáfora biológica nuevamente, el mejor desinfectante a veces es la luz del sol, ¿no? La luz del sol, el disclosure, utilizan el término en inglés, es una buena medida para disuadir a los corruptos, ¿no? Acá tienen una caricatura que se explica por sí misma, ¿no? Si los periodistas se pueden comprar, ¿no? Obviamente no tenemos transparencia, hay mayores posibilidades de que la corrupción prospere, ¿no? Y luego está el tema de, esto tiene que ver con la impunidad, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de que los corruptos se salgan con la suya, ¿no? Ustedes conocen esta expresión, la vergüenza pasa pero el dinero queda en casa, ¿no? O sea, puede ocurrir que las sanciones sean tan reducidas que los funcionarios de alto nivel, incluso ministros, calculan, bueno, ¿qué pasa si me descubren? Me mandan a la cárcel 3 años, pero yo me quedo con el botín, ¿no? Escondo la plata que me he robado, la mando a cuentas en Suiza o utilizo a testaferros, me quedo con la riqueza ilegalmente obtenida, delincuencialmente obtenida, y pago pues el costo de pasar por la cárcel unos años sabiendo que al salir de la cárcel me quedo con el botín, ¿no? De hecho, hay este índice global de impunidad. La impunidad se refiere a eso, ¿no? Corromper o corromperse y no pagar las consecuencias o pagarlas, digamos, en una magnitud o una intensidad menor de lo que obtengo como beneficio, ¿no? A eso se refiere el concepto de impunidad, ¿no? Y el Perú aparece mal rankeado, ¿no? Bueno, ¿de qué depende pues la impunidad? Nuevamente, de la desigualdad, ¿no? No voy a tratar acá la relación entre desigualdad y corrupción, que es un capítulo aparte en la literatura sobre el tema. El acceso a la justicia, la fragilidad del Estado, en fin, las violaciones de derechos humanos, es una visión muy amplia de lo que es impunidad, ¿no? Y el Perú aparece en el puesto 57 de 69 países, ¿no? Perú aparece en el quinto inferior. Este es un índice que ha salido recién, del año 2020, ¿no? Una publicación que recién estoy terminando de revisar porque me llegó hace muy pocos días, ¿no? Ahora, aquí quiero entrar ya a presentar un tema bien controvertido, ¿no? Que es cómo construimos culturalmente la comprensión del fenómeno de la corrupción y del problema de la corrupción, ¿no? Algunos definen la corrupción como la mano codiciosa del Estado que reemplaza a la mano invisible del mercado, ¿no? Entonces, acá el énfasis se pone pues en el Estado. Existe corrupción porque el Estado reemplaza a la mano invisible, ¿no? Y se afirma pues que el Estado es poco menos que el robo organizado. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer para combatir la corrupción? Reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión, ¿no? La expresión en inglés es starve the beast, que es matar de hambre a la bestia, ¿no? No darle de comer, o sea, no aumentar, reducir los impuestos para que el Estado no tenga que gastar. Si el Estado no tiene que gastar, según esta concepción que voy a explicar ahorita, eliminamos o reducimos el riesgo de corrupción. Dicho sea paso, esta concepción la defienden algunos autores. Alfredo Buller, por ejemplo, escribió en un artículo en El Comercio, ¿no? Donde afirma que el Estado es un robo, ¿no? Es un mundo sin titularidades, ¿no? Los derechos dependen de un funcionario, ¿no? Que es el que interpreta la ley, ¿no? Y por lo tanto, si el Estado es un robo, cuanto menos Estado tengamos, menor corrupción, ¿no es cierto? La corrupción es connatural al Estado, está en la esencia de su diseño crear los incentivos para corromperse. Por eso todos los gobiernos fracasan en combatir la corrupción, porque el Estado es la corrupción. ¿Ok? Bien, esta concepción, dicho sea paso, ha estado vigente en el país, forma parte de una ideología que se conoce pues, en la literatura, en la filosofía política y en la economía como la visión neoliberal, ¿no es cierto? Que es reducir el Estado a su mínima expresión, a su mínimo tamaño, y así combatiríamos la corrupción. Esto, como voy a explicar, es errado, ¿no? Porque en realidad
La corrupción en el Estado se entiende pues como una traición y un ataque al interés público, ¿no? La corrupción desde el Estado ocurre cuando se anteponen intereses privados de los funcionarios públicos y de sus cómplices, ¿no? O sea, se renuncia al bien común, ya no servimos al pueblo, sino nos servimos a nuestros propios intereses particulares, intereses privados, lo cual es todo lo contrario de lo que afirma, por ejemplo, Alfredo, ¿no? Acabo de leer el día de ayer, por ejemplo, este comunicado de la Carta de los Obispos del Perú. Hay quienes anteponen al bien común del pueblo el beneficio personal, que es justamente lo que estoy afirmando, ¿no? La crisis, la pandemia actual se aprovecha pues, para delinquir, para oprimir. Hay compras, se han denunciado compras, diferentes equipos, en fin, de mascarillas, en fin, bienes para el sistema de salud, para el sistema policial también, y hay denuncias de corrupción en esas compras, ¿no? Entonces el bien común es una piedra angular y cuando se abandona, se rechaza la búsqueda del bien común, se renuncia a la búsqueda del bien común, tenemos justamente corrupción. O sea, la corrupción no es connatural al Estado, la corrupción es connatural a la codicia y a la búsqueda de ganancias privadas como fin único y excluyente. De hecho, actualmente hay un gran debate, ¿no?, en la teoría del capitalismo, en la teoría económica, y el debate consiste en si las empresas tienen que buscar exclusivamente sus ganancias a como dé lugar, o si las empresas también deben preocuparse por los intereses de todas las partes afectadas, no solo los accionistas. Si las empresas también deben proteger el medio ambiente, velar por los intereses de los trabajadores, respetar a sus consumidores, ¿no?, a sus proveedores. Hay todo un debate, ¿no?, que tiene que ver justamente con las diferentes concepciones de capitalismo, ¿no? Y la concepción más perversa de capitalismo es la que busca exclusivamente ganancias privadas y se olvida del fin esencial que deberían tener todas las organizaciones, privadas o públicas, que es el bien común, ¿no?, el desarrollo de la sociedad, la protección de la sociedad, ¿no? Uno de los mejores trabajos sobre corrupción es este libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, que se publicó en inglés hace ya varios años. Y Alfonso destaca en el libro pues, que no se trata solo del robo de fondos públicos, también las políticas públicas a veces se reorientan en función de intereses privados, también hay fraude electoral y transgresiones administrativas, que es de lo cual se ocupa pues, buena parte del enfoque que limita el ámbito de la corrupción al Estado. Eso es una parte de la corrupción. Hay otra parte de la corrupción que vamos a ver ahora, que es la reorientación de las políticas públicas para favorecer intereses privados, ¿no? Bien, pasemos al por qué la corrupción es persistente a veces y es difícil de combatir, ¿no? A veces se explica por la incidencia de normas sociales, ¿no?, y tradiciones que están muy arraigadas en la historia de las sociedades, ¿no? Como saben ustedes, los seres humanos no actuamos solamente motivados por una racionalidad económica e instrumental. También hay normas sociales, ¿no?, que tienen poder de motivación que es independiente y que no se puede limitar la explicación a este enfoque de conducta racional, ¿no? De hecho, un buen trabajo sobre corrupción de Bardam destaca que lo que para una cultura es corrupción, para otra puede ser una transacción de rutina, ¿no? Un sacerdote jesuita, el padre Jeff Klaver, profesor de nuestra universidad, una gran persona a quien tuve la suerte de conocer y con la cual pude conversar, tiene una publicación también en la cual destaca que la ética corporativa de los grupos, ¿no?, destaca la obligación de hacer el bien primero a la familia y luego siguen pues, los miembros del clan, de la corporación o del partido, ¿no? Ustedes conocen esta expresión también. A mis amigos todo, y para mis enemigos les aplicamos la ley, ¿cierto? Esto es una regla que, al parecer, rige también en la política, ¿no? El autor de esta expresión, según algunos es Benito Juárez, según otros es un mariscal Benavides, que fue presidente del Perú, ¿no? Y esto aparece pues en un texto de Bryce Echenique, ¿no? A los amigos se les perdona todo, ¿no? A los enemigos no. Entonces, hay que evitar, sin embargo, que esta explicación que destaca la importancia de la dimensión cultural se convierta pues en un razonamiento tautológico, ¿no? O sea, cuando las normas sociales son más favorables y permisivas frente a la corrupción, los problemas son más graves y viceversa, ¿no?
Entonces acá entramos en un círculo vicioso, ¿no? Por eso, digamos, hay que revisar otros aportes, ¿no? Yo resumo aquí lo que aparece en el propio texto de Bardán, ¿no? La teoría de los juegos, ¿no? Cuando explica la persistencia de la corrupción, ¿no? Se hace referencia pues a las externalidades intertemporales, a las reputaciones colectivas que se van formando, y esto lo explicamos con el siguiente gráfico. Vean ustedes, en este gráfico, acá tienen ustedes una sociedad sin corrupción, y acá en el extremo derecho tenemos la corrupción total, ¿no? A medida que nos desplazamos en esta dirección hacia la derecha, la corrupción aumenta. Y en el eje vertical medimos el beneficio, ¿no?, que obtienen los diferentes agentes, ¿no? Acá tenemos esta recta que corresponde con los beneficios del agente honesto, y esta curva, perdón, con los beneficios marginales del agente corrupto, ¿no? Cuando la sociedad no tiene nada de corrupción, los honestos reciben más que los corruptos, ¿no? Pero llega un punto en el cual ocurre lo contrario, ¿no? Ser corrupto nos genera más beneficios que ser honesto, ¿no? Incluso en una sociedad en la cual la corrupción está generalizada, los agentes honestos tienen beneficios negativos, tienen pérdidas, ¿no? El resto se aprovecha de ellos, ¿no es cierto? Entonces, los incentivos a corromperse pues dependen de cuán extendida esté la corrupción, ¿no? Y esto en términos de los modelos dinámicos explica justamente la persistencia, ¿no? Ahí son importantes entonces las condiciones iniciales, cuál es el punto de partida, ¿no? Lo que el gráfico que les acabo de mostrar demuestra es que justamente las ganancias esperadas de la corrupción dependen del número de personas que se espera que también sean corruptas, ¿no? Si una sociedad empieza con un alto nivel de corrupción, o como ocurrió pues en nuestro país, como ha ocurrido varias veces en la historia de nuestro país en realidad, vivimos un episodio de corrupción extrema, ¿no? El caso de los Blaivideos es muy ilustrativo, ¿no? Lo que ocurrió en la década de los 90. Tenderemos a desplazarnos pues a un equilibrio de alta corrupción, que es este equilibrio C, ¿no? Hemos estado acá y ya, bueno, la tendencia nos puede llevar pues al nivel máximo de corrupción, ¿no? Y eso es difícil de revertir, ¿no? Entonces, pueden haber evoluciones distintas, ¿no?, según los puntos de partida, incluso cuando los países enfrentan condiciones socioeconómicas similares, ¿no? Hay modelos un poco más refinados, como el que menciono acá. Lo que quería destacar simplemente para terminar esta parte es que en estos modelos se asume pues, que los agentes empiezan con una distribución subjetiva de probabilidades, o sea, la percepción que cada persona tiene acerca de cuán corrupta es la sociedad en la que vive, cuán corrupta es la economía en la que uno opera, ¿no? Se supone que los agentes corruptos prefieren interactuar a alguien como ellos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los agentes honestos prefieren interactuar con honestos, ¿no? Pero cuando un corrupto se encuentra con otro corrupto, ajusta hacia arriba, ¿no?, la percepción, ¿no?, y la estimación de la probabilidad de que la sociedad sea corrupta, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los agentes honestos, cuando empiezan a interactuar cada vez más con agentes corruptos, elevan, ¿no?, su estimación subjetiva de probabilidad, ¿no? Y por lo tanto, por este mecanismo, se van creando ciertas creencias y expectativas sobre la naturaleza del entorno, que se retroalimentan y se perpetúan en lo que se conoce como una cultura de la corrupción, ¿no? Claro, en estos modelos generalmente hay equilibrios múltiples, ¿no? Dependiendo de la historia, de la trayectoria, los equilibrios pueden ser distintos, ¿no?, para las diferentes sociedades, ¿no? Ahora, también quería destacar, y con esto vamos terminando ya también esta parte sobre la persistencia de la corrupción, que a veces existen discrepancias entre lo que las personas creen acerca de cuán extendida está la corrupción y la corrupción que efectivamente existe, ¿no? Los estudios, las investigaciones han mostrado casos en los cuales la gente dice que hay mucha corrupción, hay muchos reclamos, muchas denuncias, ¿no?, pero con poca evidencia de corrupción efectiva, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que los perdedores en las licitaciones, aun cuando la licitación haya sido impecable, ¿no?, pueden recurrir a denunciar sin evidencia alguna de que ha habido corrupción, y las personas creen que ha habido corrupción, ¿no? O a veces hay personas que se hacen pasar como funcionarios, que piden coimas, y las personas que se sienten estafadas consideran de que fueron efectivamente funcionarios. Lo que quiero decir es que las denuncias de corrupción a veces son también un arma política, ¿no?
Y les cuento una experiencia personal. Yo hace un par de semanas conversé con un amigo que me dijo que tal funcionario público era correcto. Yo conocía a ese funcionario, estaba convencido de que no es un funcionario corrupto, pero ¿qué cosa ocurrió? Él había perdido una licitación, un concurso de asignación de fondos públicos para investigación. Entonces estaba acusando sin prueba alguna y sin evidencia de corrupción a una persona que yo, por ejemplo, le repito, la conozco muy bien y sé que es una persona muy recta y muy honesta, ¿no? Entonces, las percepciones sobre corrupción pueden ser percepciones fundadas o a veces pueden ser percepciones erradas, percepciones equivocadas, que se explican justamente también por el hecho de que hay gente que pierde licitaciones o hay personas que se hacen pasar por funcionarios públicos. En todo caso, cuando se generaliza la percepción de que todos son corruptos, aún los honestos tienen incentivos para corromperse, pues. Puesto que si ya todos piensan de que todos los funcionarios públicos son corruptos, da lo mismo pues que uno sea corrupto u honesto, todos pensarán que uno ya esté corrupto, ¿no? Y de hecho, los corruptos están interesados, ¿no?, en generar esta desconfianza, ¿no? La idea de que todos son corruptos y por lo tanto cuando todos son corruptos pues ya da lo mismo, ¿no? Nadie es corrupto, o sea, y eso no es cierto. O sea, es muy importante destacar el hecho de que en el sector público, en diferentes dependencias públicas, existen núcleos de funcionarios honestos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar, y lo comentaron al empezar la conferencia, trabajar en el Consejo Directivo de los CIPTEL, en el Viceministerio de Comunicaciones, en la Defensoría, y he encontrado a lo largo de mi trayectoria profesional en el sector público muchos funcionarios honestos, ¿no?, que cumplen realmente su misión con abnegación y que no tienen precio, ¿no?, no están dispuestos a corromperse, ¿no? Entonces la persistencia, ¿no?, de la corrupción se explica pues a veces por la mala reputación colectiva de las generaciones anteriores, ¿no? Y los jóvenes heredan esa mala reputación de los mayores. Yo me preocupo ahora, por ejemplo, por qué cosas piensan ustedes cuando leen los periódicos, las noticias sobre el caso de Brecht, los expresidentes que tenemos, o presos o prófugos de la justicia, ¿no?, o investigados con fuertes indicios de que se hayan corrompido, ¿no? Entonces, cuando la corrupción se eleva, los efectos de ese aumento de la corrupción duran más de lo esperado justamente por su impacto en las reputaciones colectivas y en las expectativas, y eso hace muy difícil la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, las campañas contra corrupción las campañas anticorrupción tienen que ser pues permanentes, ¿no? Una campaña tiene un impacto mientras dura, ¿no?, pero no tiene efectos posteriores, ¿no? Es muy importante por eso fortalecer la democracia, hacer reformas institucionales, promover la participación ciudadana, ¿no? Paso al cuarto y último punto, y con esto ya vamos terminando y podemos pasar a la parte de preguntas. Aquí lo que quería era distinguir entre los conceptos de corrupción y los conceptos de captura, ¿no? Vean, la corrupción administrativa, ¿no?, que involucra pues a privados y a funcionarios públicos, se define pues como estos pagos, estas coimas, ¿no?, a los funcionarios, o conductas que distorsionan la implementación de reglas y políticas oficiales, ¿no? Contratar a un familiar, por ejemplo, para que provea al municipio, al gobierno regional o al gobierno nacional de algún bien, viola pues normas elementales. Aquí lo que está en cuestión es que se afecta la aplicación de las reglas, ¿no? En estos casos se vulneran reglas explícitas, ¿no? Están tipificados este tipo de delitos, ¿no? Tenemos una segunda modalidad, una segunda relación que no es necesariamente ilegal, ¿no?, que es la influencia de intereses privados en la formación de las reglas básicas de juego. Lo que se conoce como el lobby, como el cabildeo, ¿no? Si ustedes han tenido oportunidad en algún momento, bueno, yo he tenido oportunidad, me han invitado, por ejemplo, al Congreso de la República para comentar proyectos de ley, y al llegar al Congreso a mí me reciben funcionarios de gremios empresariales. Yo trabajo en la Sociedad de Industrias y me reciben ahí, ¿no?, y trabajan físicamente en el Congreso, bueno, no ahora con la pandemia, ¿no? O sea, las empresas ejercen, ¿no?, la defensa de sus intereses en el propio Congreso de la República, donde se deciden las leyes. Ahora, eso tiene legitimidad en la medida en que los diferentes intereses se tomen en cuenta, en la medida en que los consumidores también tengan algo que decir,
que los diferentes gremios de pequeña empresa también estén representados, que toda la sociedad pueda participar en ese proceso legislativo. No tiene legitimidad cuando los grupos más grandes tienen mayor capacidad de influir, ¿no?, en la formación de las reglas de juego, ¿no? De hecho, hay una ley de lobby en el Perú que regula esto. No se trata de prohibirlo, sino de que sea transparente, ¿no? Y luego una tercera modalidad que se conoce como la captura del Estado, ¿no? Cuando existen pagos ilícitos y oscuros, esos pagos pueden ser indirectos, puede ser, por ejemplo, la puerta giratoria, ¿no? Vamos a comentar eso ahorita, ¿no? Beneficios que obtienen los funcionarios públicos cuando dejan el Estado y van a trabajar a la empresa privada, ¿no? Francisco Durán, que es uno de los expertos en estos temas, ¿no?, profesor de nuestra universidad también, define la captura política como una forma de influencia extrema sobre el Estado, ¿no? Es una influencia indebida o desmedida que orienta las decisiones de la política pública a favor de unos cuantos privilegiados, ¿no?, que tienen la capacidad de influir, que son las élites económicas, políticas, familias o partidos. Esto opera a nivel nacional y, por cierto, también a nivel regional, ¿no? También está la captura regulatoria, cuando un regulador sectorial empieza pues a operar en función de los intereses privados, ¿no? La captura corporativa del Estado, bancos demasiado grandes para fallar, demasiado grandes para mandarlos a la cárcel. Algunos expertos dicen, bueno, si son demasiado grandes, los bancos deberían ser demasiado grandes para existir, no deberíamos permitir que el poder económico se concentre tanto, ¿no?, porque influye pues en las decisiones de política pública, ¿no? Destaca Francisco Durán esta reconcentración del poder económico en las grandes corporaciones, en estas actividades que les estoy comentando, y el rol que juegan también los medios de comunicación, que dicho sea paso están concentrados también. Todos sabemos el grupo del banco, perdón, el grupo El Comercio, ¿no?, de lo que fue el diario El Comercio, que es ahora una plataforma multimedia, ¿no?, que ha ido comprando diarios y empresas en este mundo de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, los mecanismos de captura, así definidas, son pues el obvio cabildeo, la puerta giratoria. La puerta giratoria cuando las personas entran a trabajar, generalmente a ocupar cargos de importancia, de ministros, viceministros, secretarios generales, altos funcionarios de los ministerios, y luego, saliendo del sector público, entran a trabajar a las empresas privadas, a las cuales beneficiaron durante su gestión. Y las empresas privadas les retribuyen, ¿no?, esos servicios ofreciéndoles trabajo, ¿no? Como se dice coloquialmente, personas que entran y salen del Estado como Pedro por su casa, digamos, ¿no? Y luego el financiamiento de la política, el financiamiento oscuro de la política, ¿no?, el financiamiento por lo bajo de la política. Empresas que donan a los candidatos una buena cantidad de recursos para que financien sus campañas electorales y luego les retribuyen ese financiamiento con decisiones que favorecen a esas empresas, ¿no? Entonces, así vista la corrupción y la captura, ¿no?, hay que ir a las causas estructurales. Dicho sea de paso, los textos sobre corrupción, algunos de ellos indican que la captura es una especie de eufemismo, ¿no? Eufemismo para no usar una palabra más fuerte y directa como es corrupción, ¿no? La captura es, en el fondo, corrupción también, en el sentido original que planteé en la introducción, ¿no? Pervertir algo, cambiar su naturaleza, ¿no? Bueno, la concentración del poder económico y político contribuye a la corrupción, la discrecionalidad del poder ejecutivo y la debilidad de la sociedad civil, su desarticulación, la debilidad de los partidos políticos contribuye también a generar condiciones favorables a la corrupción, ¿no? En democracia, ¿no?, el financiamiento de campañas es un instrumento clave, ¿no? Acá tienen, para el caso específico de la regulación sectorial, una definición un poquito más precisa, definida, ¿no?, acotada, ¿no? Hay mucha controversia sobre el rol que juegan los organismos reguladores, ¿no? Me refiero pues al rol que juega, por ejemplo, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, regulando a las empresas financieras, o que juega los IPTEL regulando a las telecomunicaciones, o los INERMIN en energía, y así sucesivamente, ¿no? La captura ocurre cuando hay una desviación consistente y repetida, ¿no?, reiterada, ¿no?, del interés público. No es una sola vez, no puede ser un error de algún funcionario, ¿no?, para favorecer a la industria regulada. Y eso como resultado de la intención y la acción de la propia industria, ¿no? Es una definición entonces bastante más precisa
que la noción general y coloquial de captura que se utiliza a veces con bastante irresponsabilidad, ¿no? ¿Cómo definimos el interés público? Eso es un problema complejo, ¿no? Bueno, el interés público lo encontramos observando pues las acciones repetidas, las mayorías democráticas, cómo vota la población. Para los economistas se utilizan pues conceptos como el excedente del consumidor y del productor. Esto es más discutible, ¿no? Pero siempre hay una controversia sobre la definición del interés público, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a las personas, a la mayoría de la población, ¿no? Si se asignan los recursos públicos a tal cosa o a tal otra, ¿no? A elefantes blancos o a hospitales, por ejemplo. Entonces, lo que quería decir es que inicialmente pues había mucho escepticismo, ¿no?, sobre el funcionamiento de las instituciones administrativas, y eso se transformó en ese pesimismo ideológico sobre la capacidad de cualquier entidad del Estado para servir el interés público, ¿no? Esa es la corriente que se conoce como el public choice, ¿no?, en economía, ¿no?, que es un poco expresa y explica lo que comentaba hace un rato acerca de lo que Alfredo Guller considera que el Estado pues, es el robo organizado, ¿no?, y que hay que reducir el Estado a su mínima expresión, ¿no? Entonces, la teoría de la captura se orientó pues, a demostrar el carácter generalizado de las imperfecciones de la conducta del gobierno, al punto que Gary Becker, este famoso economista premio Nobel, afirmaba pues, que puede ser preferible no regular a los monopolios, preferible sufrir las consecuencias del monopolio antes que regularlos y sufrir los efectos de la mala regulación, de las imperfecciones políticas, ¿no? Aquí está la controversia, ¿no? Entonces, la captura, vean ustedes, ocurre pues en diferentes grados, ¿no? Puede ocurrir que haya una captura en su forma débil, ¿no?, cuando hay una influencia de las empresas que compromete la capacidad de la regulación, pero la regulación, aún así, con todas sus fallas, sigue sirviendo al interés público en comparación con el escenario pues, que proponen de desregular o no regular nada, ¿no? Un ejemplo, el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud está muy mal regulado en nuestro país, ¿no? Las clínicas privadas, el tránsito entre funcionarios o entre, qué sé yo, médicos que pasan pues de la clínica privada al hospital. El hospital recibe muy pocos recursos, muy poco tiempo de dedicación de algunos médicos. Los médicos prefieren trabajar, por ejemplo, para el privado si les paga más recursos. Ahí hay también un tema de corrupción que podríamos discutir, ¿no? Entonces, los beneficios netos de la regulación pueden seguir siendo positivos, ¿no? Y por lo tanto no se justifica la desregulación total. Y luego tenemos una captura corrosiva, ¿no? Puede ocurrir que la captura se orienta a impedir que algo se regule, ¿no? O sea, con el argumento de que hay que reducir los costos regulatorios, ¿no? Entonces, la captura puede conducir a la desregulación tanto como conduce a la regulación, ¿no? Bien, esto responde un poco, se contrapone a la tesis original de Stigler, ¿no? Stigler decía, pues, que la regulación es inevitablemente capturada por la industria, porque siempre opera para beneficiar a la industria, y por lo tanto la solución es desregular, ¿no?, debido al riesgo de captura. Bueno, esta es una buena respuesta al argumento de Stigler, también premio Nobel en Economía. La captura puede llevar a la desregulación, ¿no?, porque a los grandes grupos económicos no les interesa que los regulen, ¿no? Un ejemplo de eso, si quiere podemos conversar también al respecto, es la ley de control de fusiones, que recién se ha aprobado después de 20 años que se viene discutiendo, ¿no? Bien, lo que hay que hacer entonces, en lugar de plantear una estrategia de desregulación general, como proponen los neoliberales, a mi juicio, la lucha contra la corrupción y contra la captura, supone pues el reforzamiento del diseño institucional, ¿no?, asegurar su autonomía, elevar estándares de transparencia, a fin de alcanzar legitimidad y credibilidad, ¿no? La corrupción, decía Alfonso Quirós, se presenta cuando las reglas, ¿no?, incluso las reglas constitucionales, ¿no?, son inexistentes, o están distorsionadas, o están inciertas, ¿no? Hay un debate también sobre las reformas que son indispensables en este ámbito para que nuestro país opere con mayor equidad, ¿no? La corrupción es una variable independiente que debilita instituciones, pero también es una variable que es un subproducto de instituciones debilitadas. O sea, hay una relación de doble vía, de doble causalidad entre corrupción y instituciones, ¿no?, como se explica en esta diapositiva.
Bueno, Quirós se va mucho más atrás, ojalá puedan ustedes leer su libro si les interesa el tema de la historia de la corrupción en nuestro país. Hay raíces de la corrupción que van hasta la colonia, ¿no? Y tiene que ver con la conducta centralista y patrimonial de los virreyes y los círculos corruptos, ¿no? Con esto termino, ya, llego a mis últimas diapositivas y podemos pasar a un momento de discusión. No se trata entonces, nos dice Novak en ese libro de Carpenter y Moss, de huir hacia un pasado imaginario, que es el laissez-faire, ¿no? Que es el libre mercado entendido en un sentido totalmente distorsionado, como desregulación, un Estado mínimo que no hace nada. La solución no es capitular frente a los intereses privados, ¿no? Que buscan influenciar la política y la economía, sino hay que establecer todos los controles y contrapesos que el ingenio humano es capaz de idear, ¿no? Para enfrentar la corrupción necesitamos fortalecer la democracia, necesitamos exigir estándares más altos de transparencia, ¿no? Necesitamos fortalecer la regulación, ¿no? Exigir que las empresas adopten voluntariamente mecanismos de responsabilidad social corporativa, de rendición de cuentas, ¿no? Que sean mucho más transparentes, ¿no? Que digan cuál es su misión y cómo piensan conseguirla, y esa misión es inaceptable que siga siendo solamente los intereses de los accionistas de las grandes corporaciones, ¿no? Lo hemos visto en el caso del oxígeno, por ejemplo, en esta crisis sanitaria. Tienen que haber grupos de vigilancia activos y efectivos, ¿no? Periodismo de investigación, prensa independiente, y luego la reforma política, que es fundamental también, ¿no? Este es el esquema, ¿no? El núcleo es una regulación robusta, ¿no? Luego mecanismos voluntarios, ¿no? Códigos de conducta, ¿no? En las instituciones, y luego ciudadanos, ¿no? Medios de comunicación que ejerzan presión, ¿no? Sobre este núcleo que es fundamental, ¿no? Esta organización, esta ONG, ha jugado un rol muy importante en nuestro país, destaca la importancia de llevar a cabo la reforma política, ¿no? Sin buenos partidos políticos, sin un buen sistema judicial es muy difícil luchar contra la corrupción, ¿no? Llegamos el próximo año al bicentenario de nuestro país, de la independencia, y necesitamos tener, pues, un sistema político que no pase, pues, por elegir entre acá tenemos 16 partidos, pueden ser 20, ¿no? O sea, no puede haber, pues, un sistema político tan fragmentado como el que tenemos ahora, y además que ha sido financiado por intereses a veces oscuros, ¿no? Necesitamos un país libre de corrupción y eso supone, pues, la movilización activa de los jóvenes, ¿no? No solamente de los jóvenes, pero en particular de los jóvenes que son la nueva generación, que tienen que tomar la posta y no aceptar esa herencia y esa tradición, ¿no? Esa transmisión intergeneracional y esa cultura de la corrupción que trata de establecerse en nuestro país y que estamos obligados todos a rechazar, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes las referencias bibliográficas y ahí lo dejo.